Hace algunos días me preguntaron sobre la diferencia entre I went to school y I was going to school. Y en este video voy a contestar esa pregunta. En inglés existen varios tiempos verbales. Entonces hay diferentes maneras de hablar sobre el pasado. Los más comunes son el pasado simple y el pasado continuo. El pasado simple, I went to school, se usa para acciones completas, acciones que ya terminaron o hechos en el pasado. Cuando usamos el pasado simple no importa el proceso, solo el resultado. Entonces en inglés usamos los verbos en su forma pasada. Went viene del verbo to go, ir, went. Y went no cambia para los diferentes pronombres, se usa igual. Para el verbo to eat, comer, vamos a usar ate, ate. Para el verbo to see, ver, vamos a usar saw, saw. En español conjugamos los verbos para las diferentes personas y para los diferentes tiempos. En inglés solamente usamos una forma en el tiempo pasado. La única excepción es el verbo to be y los verbos modales. El verbo to be tiene dos formas, was o were, y los verbos modales no cambian. Por ejemplo, I went to school yesterday. I went to school yesterday. Yo fui a la escuela ayer. Si quiero decir ella fue a la escuela ayer, solamente cambio el pronombre. En vez de I, es she. She went to school yesterday. Si quiero decir nosotros fuimos a la escuela ayer, solo cambiamos el pronombre. En vez de I o she, usamos we, nosotros o nosotras. We went to school yesterday. She studied English last year. She studied English last year. Ella estudió inglés el año pasado. Aquí en vez de she podemos decir he, podemos decir you. You studied English last year. Tú estudiaste inglés el año pasado. O usted estudió inglés el año pasado. We watched a movie. We watched a movie. Nosotros o nosotras vimos una película. Aquí igual podemos decir ellos o ellas. They watched a movie. Ellos vieron una película. I watched a movie. Yo vi una película. Entonces este es el pasado simple. I went to school está en el pasado simple. El pasado continuo se usa para acciones en progreso en el pasado. Se usa para hablar sobre lo que estaba pasando en ese momento. Muchas veces cuando usamos el pasado continuo hay otra acción que interrumpe. Pero para formar este tiempo vamos a usar el verbo auxiliar to be en pasado. Entonces la estructura es sujeto, después was o were, dependiendo del sujeto, y vamos a usar el verbo principal en su modo ing o el gerundio. Con el verbo to be usamos was con I, he, she o it. I was, he was, she was, it was. Y usamos were con you, we y they. You were, we were, they were. Pero el verbo en ing no cambia, se queda igual para todos. El ejemplo al principio es I was going to school. La oración I was going to school significa estaba yendo a la escuela, pero muchas veces cuando usamos el verbo to be con el verbo go, en este caso going, se puede usar como otro tiempo verbal, en este caso como el pretérito imperfecto. Entonces puede significar iba a la escuela. I was going to school. Iba a la escuela cuando algo pasó. Asimismo se puede usar en inglés. Entonces usamos was going to o were going to, dependiendo el pronombre, cuando queremos hablar del proceso, de algo que estaba pasando en ese momento o del camino, la intención. Por ejemplo, I was going to school when it started to rain. I was going to school when it started to rain. Yo iba camino a la escuela cuando empezó a llover. Podemos cambiar el pronombre aquí, pero también tenemos que cambiar el verbo to be.
Si digo we, tenemos que usar were. We were going to school when it started to rain. Íbamos camino a la escuela cuando empezó a llover. She was going to school when she saw her friend. She was going to school when she saw her friend. Ella iba a la escuela cuando vio a su amiga. Aquí podemos cambiar también el pronombre, pero de nuevo tenemos que actualizar el verbo. Podemos decir, you were going to school when you saw your friend. You were going to school when you saw your friend. Tú ibas a la escuela cuando viste a tu amiga. También cambiamos los pronombres, ¿verdad? Porque estamos hablando ahora de ti, no de ella. Entonces aquí la acción estaba en progreso y normalmente hay otra acción que interrumpe. Pero es posible usar el pasado continuo para hablar sobre algo que estábamos haciendo. Por ejemplo, I was studying English. Estaba estudiando inglés. I was studying English. Aquí usamos was porque estamos usando el pronombre I, pero se pueden cambiar. She was cooking dinner. She was cooking dinner. Ella estaba cocinando la cena. Y aquí también podemos agregar más información. She was cooking dinner when I called. Ella estaba cocinando la cena cuando yo llamé. They were watching TV. They were watching TV. Ellos estaban viendo televisión. Entonces usamos el presente simple cuando algo ya fue completado, cuando las acciones ya terminaron. Y usamos el pasado continuo cuando una acción está en progreso en pasado y pasa algo más. Espero que haya quedado claro el tema y si tienen más preguntas me pueden dejar saber en los comentarios y con mucho gusto trato de hacer otro video. Y para seguir aprendiendo más inglés, le invito a ver este próximo video. Thank you.